A continuación tenemos una ponencia a dos voces. Una es la mía, Laura Castillo-Bell, graduada en Teoría Literaria y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid, donde también realicé un máster en estudios literarios y me beneficié de una beca de colaboración en el Departamento de Teoría. Y bueno, actualmente realizo mi tesis doctoral en la misma universidad, en la Complutense, en torno a la teoría cognitiva de las emociones, la recepción literaria, pero aplicada al estudio de justamente las narrativas contemporáneas de lo neofantástico latinoamericano. Y mi compañero, aquí a mi lado, Enrique Pérez Plavilluendas, es graduado en periodismo, en literatura general y comparada, con premio extraordinario y titulado en edición de medios digitales. También ha realizado el máster en estudios literarios y el máster en formación del profesorado, todos ellos en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es colaborador honorífico en el Departamento de Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense y recientemente defendió su tesis doctoral en la que estudia las articulaciones posmodernas del mito de Fausto en la literatura, el cine y el cómic. Sí, cuando queramos. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, nos gustaría dar las gracias a los organizadores de este congreso y, por supuesto, al comité científico por haber seleccionado nuestra propuesta y a todos los presentes en la sala. Como se advierte en el título, esta comunicación analizará las expresiones de la violencia en Temporada de Huracanes, una de las novelas más aclamadas de la escritora mexicana Fernanda Melchor. Para ello, Para ello, primero se realizará un breve acercamiento al subgénero de lo neofantástico, después se destaca la importancia del subgénero en la escritura latinoamericana actual y finalmente se analizan los tipos de violencia presentes en la obra. De acuerdo con Jaime Alazraqui, quien acuña el término neofantástico, en el siglo XX surgen autores como Kafka, Borges o Cortázar que no encajan en ninguna de las denominaciones genéricas que existían en el momento. Y así se inaugura un nuevo tipo de ficción en busca de género, en la que el elemento sobrenatural no se introduce como algo sorpresivo, sino como un elemento que emerge de la cotidianidad. Al-Azraqui propone tres líneas de reflexión para establecer la diferencia entre lo fantástico y lo neofantástico. Primero, su visión, segundo, su intención y tercero, su modus operandi. En cuanto a la visión, lo fantástico asume la solidez del mundo real, mientras que lo neofantástico asume el mundo real como una máscara que oculta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de la narración. Así se establece entre ambos mundos una fisura o rajadura en el primer caso o una esponja desde cuyos orificios se podía atisbar esa otra realidad en el segundo. En segundo lugar, en cuanto a la intención, el relato fantástico busca provocar miedo, mientras que lo neofantástico genera algo más parecido a la perplejidad o la inquietud. Por último, con respecto al modus operandi, la literatura neofantástica va a, cito, prescindir de los bastidores y utilería que contribuyen a la atmósfera o pazos necesaria para la rajadura final, ya que el elemento perturbador va a introducirse desde el comienzo, mimetizado ya con la cotidianidad. La estética del lo fantástico ha sido tomada por muchas escritoras latinoamericanas, como se ha podido ver en esta mesa, como una herramienta apta para representar literariamente la violencia presente en la sociedad latinoamericana, donde ésta no se introduce como un elemento disruptivo, sino, como hemos dicho, como parte de la cotidianidad. Además, críticas como Quiñones Gámez o Gallego Cuiñas hablan de escritoras específicamente con respecto de lo neofantástico, el terror y lo insólito, pues éstas se ofrecen como una forma de, cito, descorrer el velo ideológico que el discurso hegemónico patriarcal ha extendido sobre el cuerpo de la mujer y sus funciones, como madre, como amante y como víctima de la violencia, además de como autora, imponiéndole temáticas y formas discursivas propias de la mujer. Tras haber introducido la importancia que la estética de lo neofantástico tiene en la representación de la violencia en la escritura latinoamericana escrita por mujeres, a continuación se habla de la autora y de la obra que hemos tomado como objeto de análisis.
Fernanda Melchor penetró en la ficción desde el periodismo a través de su crónica titulada Aquí no es Miami del año 2013. Para comprender su escritura y vocación periodística es conveniente resaltar su pasión por un género habitual y exitoso en la prensa sensacionalista mexicana, llamado la nota roja. Este es el nombre con el que se conoce en México a la narrativa del crimen en la prensa y sería pues similar al semanario español del caso. En estos escritos periodísticos, la violencia parece normalizarse como parte de la vida cotidiana de algunas regiones afectadas por las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado. Así, las descripciones explícitas y grotescas, la hiperbolización de la violencia y la anonimización de las víctimas que sufren estos crímenes suelen ser las características formales habituales del género. Todos estos rasgos de la nota roja permean la escritura de Fernanda Melchor desde el comienzo, traduciéndose en dos formas de violencia bien diferenciadas, como expone Slavoj Žižek, dice. La violencia subjetiva, por un lado, que está configurada por acontecimientos eventuales, pasionales y exagerados, frente a la violencia objetiva, por otro lado, que estaría compuesta por hechos recurrentes, sádicos y extremos. Es este último tipo de violencia el que destaca, que destaca en temporada de huracanes. La novela comienza con el descubrimiento por parte de unos jóvenes del pueblo de La Matosa de El cadáver de la bruja. Aquí vemos una imagen de su adaptación cinematográfica y bueno, a lo largo de la narración, Melchor desplegará un juego de polifonías en el que las voces de los habitantes del pueblo, las leyendas, los chismes y el lenguaje popular se entrelazan para tratar de discernir la motivación que yace detrás de los implicados del crimen, a diferencia de una novela negra tradicional, donde el foco estaría puesto en discernir la identidad de los victimarios. Además, como bien señala Suárez Noriega, Melchor tampoco pretende realizar una lectura moralizante del comportamiento de ninguno de los implicados de la trama, sino que busca alcanzar un reflejo fidedigno de las dinámicas de violencia sufridas por el conjunto de los personajes de la novela. Sayac Valencia acuña el término de capitalismo gore para referirse, cito, al elemento paródico y grotesco del derramamiento de sangre y vísceras que de tan absurdo e injustificado parece irreal, efectista o artificial. Este capitalismo gore del que habla Valencia, usando la terminología del género cinematográfico del terror, es consecuencia del libre ejercicio en México de la necropolítica, como ha comentado el anterior ponente, término acuñado por Mbembe para referirse al ejercicio del control sobre la mortalidad por parte del Estado privado. Por lo tanto, se puede comprobar que en temporada de huracanes el asesinato de la bruja se suma a una cadena de dinámicas sociales marcadas por diferentes formas de violencia objetiva que a continuación desarrolla mi compañera. Vale, pues bueno, en primer lugar, como ya se ha hablado, voy a hablar también del espacio en esta novela, y es que el espacio se construye en torno al ejercicio de violencia sobre los sentidos. En la novela se puede hablar de un calor atosigante, de la sequedad del territorio, la contaminación acústica, el hedor de las ciénagas. Muchas de estas sinestesias violentas son producto de las consecuencias que en el territorio ha ejercido el auge de la extracción petrolífera en algunas regiones de México. Este espacio violentado, de modo metonímico, se ve reflejado en la violencia que asola a los personajes que configuran el crisol de polifonías dispuesto en la novela. Y cito. Los personajes parecen ser reflejo de su entorno, sobreviven a un clima pegajoso, todo sucede en espacios desolados, marginales, violentos y sucios, como si la casa, la ranchería, incluso la región también fueran monstruosas protagonistas. Así lo reflejan Godínez y Roman. Como ejemplo de esta sinestesia de violencia en el espacio y en los personajes, os traemos esta cita extraída de la obra de Melchor, que dice así: solo ellos y la Sara, que para entonces ya era para ellos como cualquier otro macho, de esos de cara prieta y bigote obligado, y botella de cerveza caldeándose en la mano, y el chirrido del ventilador sobre el techo, rajando con esfuerzo la calina que sus cuerpos despedían, y la grabadora zacatito pa'l conejo, frente a la estampa de Martín Caballero, para llevarle al conejito, y la sábila atada con el listón empapado en agua bendita, que ya empieza a desesperar, sí señor, cómo no, y aguardiente de caña, para conjurar las envidias, explicaba la bruja, para devolver el mal a quien lo merece, a quien lo envía.
En temporada de huracanes, ejercer la violencia de alguna manera es también o equivalente a ejercer el poder, ya que todos los personajes se ven condenados a la violencia sistémica e institucional. Ejercer violencia es la pequeña parcela, ejercer la violencia en la pequeña parcela del contexto doméstico es la única posibilidad de experimentar la sensación de ostentar el poder. Así, los sujetos percibidos socialmente como feminizados, entre los que se incluiría la bruja, sufrirán violencia machista, mientras que los hombres que no encajan en el modelo de masculinidad endriaga, en palabras de Valencia, que es aquella anclada en el modelo de masculinidad hegemónica del macho proveedor, sufrirán también la violencia ejercida por sus congéneres. Entre los modelos de masculinidad fallida se pueden señalar los personajes de Munra, Luismi o Brando, pero por falta de tiempo solo vamos a desarrollar el primero, que es descrito como un cojo bueno para nada, borracho, mantenido, que es percibido por Chabela, su mujer, como un hombre incompleto y poco apto para ese papel socialmente adjudicado que menciona Valencia. Y cito: "Ahí como lo ves, ese pinche estorbo un día fue un hombre de verdad, un cabrón bien plantado antes de que tuviera un accidente. Me lo desgraciaron bien gacho, lo volvieron un pinche inútil". Además de no cumplir con su rol de masculinidad endriaga en el contexto doméstico, tampoco lo consigue en el contexto del sistema capitalista de producción, al no tener la capacidad física para generar beneficios económicos en la familia. Así, Chabela lo objetualiza sexualmente para generar beneficios en cuanto a que solo mantiene su relación con él por el tamaño de su miembro viril, y en ocasiones lo animaliza de forma despectiva. Y cito: "No tienes madre ni dignidad ni tantita vergüenza, pinche perro. Lo único que sabes es dar lástima". Al no poder su propio cuerpo constituir una masculinidad apta para el modelo que se le impone socialmente, intenta alcanzarlo con una prótesis que le pueda ayudar a suplir su carencia física y económica, en su caso, una camioneta. No obstante, como se podrá comprobar a lo largo de la novela, y cito: "Los intentos de Munra por asumir una masculinidad hegemónica, dominante y machista son siempre frustrados", en palabras de Justino Hernández. Decíamos antes que ejercer la violencia es para estos sujetos marginales una forma de ejercer el poder, pero también es una forma de ejercer la masculinidad. Es decir, a lo largo de la novela se puede identificar una forma de performatividad de género basada en la propiedad del capital, el saber, el cuerpo y el ejercicio de la violencia. Así, los personajes que se encuentran en una situación hipotáctica con respecto a otros, es decir, que se sitúan en una condición diferencial conforme a su adecuación o no con respecto a una identidad modelo, intentan alcanzar la parataxis, es decir, la relación de contigüidad a través de la regulación de la propiedad de uno o varios de los elementos anteriormente enumerados. La violencia como ejercicio de poder se va a traducir en violencia de tipo verbal, pues por ejemplo de la abuela sobre su nieta Yesenia, violencias verbales ejercidas entre los hombres para cuestionar su masculinidad, violencia sexual ejercida de padres a hijas, de hombres a sus parejas o de hombres a desconocidas, explotación sexual no regulada en los locales de tolerancia y muchas más. Pero a pesar de que se puede encontrar un patrón dominante en la jerarquía de la violencia en la novela de Melchor, ya que la mayor parte de estas son ejercidas de hombres a mujeres o a personajes que no cumplen con ese modelo de masculinidad impuesto, también existe una forma de violencia muy específica que es ejercida por las mujeres en la novela y es la del chisme o el rumor. Al no poder intervenir en las formas de violencia que se suceden en el espacio público, las mujeres de la novela de Melchor se reúnen al atardecer en sus casas para ejercer una violencia simbólica sobre su entorno, consiguiendo así introducir el chisme en el discurso polifónico de la novela hasta llegar a imponerlo como la verdad. Las últimas consecuencias de estos chismes se podrán comprobar en el asesinato de la bruja, que es hasta cierto punto consecuencia de las habladurías en torno a las riquezas que ésta poseía en su casa o a las formas de brujería que se decía practicaba en ella. Se puede señalar, por último, una violencia retórica ejercida por la propia Melchor en las decisiones formales que ha tomado al escribir esta novela. En primer lugar, el narrador polifónico, que de alguna manera roba la voz individual a los personajes y los amalgama en una bruma narrativa de chisme, rumor, leyenda, canciones, identidades fracturadas. Aquí no hay lugar para un discurso o verdad únicos, pues estos se verán interrumpidos constantemente por la violencia simbólica del discurso heterogéneo, inabarcable, irreductible, en definitiva, por un monodiálogo conflictivo de desdoblamientos de un falso narrador heterodiegético. En segundo lugar, Melchor impone una violencia en su forma de estructurar el discurso, lleno de tensiones lingüísticas, flexiones, juegos y dislocaciones semánticas y temporales, que reflejan la violencia y dislocación a la que se ven sometidos los propios cuerpos allí narrados. La escasa presencia de signos de puntuación y el constante polisíndeton hacen que el lector perciba la narración de una forma acelerada, convulsa, precipitada, como una tempestad o huracán, haciendo referencia al título. Por último, la escritora presenta una semántica barroca, excesiva, por supuesto llena de abyección y también de lenguaje vulgar.
Estas decisiones anómalas en el discurso literario podrían postularse también como una forma de violencia ejercida por Fernanda Melchor sobre la violencia simbólica que se imponen desde las convenciones literarias. Y para terminar, nos gustaría leer una cita hacia el final de la novela, que es, digamos, la más conocida y que también creo que resume muy bien los distintos tipos de violencia de los que hemos estado hablando y que actúa de perfecto colofón tanto de la novela como de esta ponencia. Y dice así: dicen que la plaza anda caliente, que ya no tardan en mandar a los marinos a poner orden en la comarca. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia, decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados, que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades, muertos por balaceras y choques de auto y venganzas entre clanes de rancheros, violaciones, suicidios, crímenes pasionales, como dicen los periodistas. Y eso sería todo. Muchas gracias.